Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Finestra Cultural, otro episodio dedicado al crecimiento personal, un espacio dedicado al arte, al cosmos, a la expansión de la conciencia. Nos escuchamos a través de Auténtica Radio, radio que se encuentra en Barcelona, bajo la dirección de Miquel Legato. Esto es La Finestra Cultural, conducido por Solange Borrero, esta servidora, también en la edición y el montaje nos acompaña Diego Flores. Y en esta ocasión estaremos conversando con una amiga de la casa que nos acompaña siempre en muchas ocasiones en La Finestra Cultural, y es nuestra queridísima amiga Lourdes Pérez Benito, terapeuta consteladora familiar, que nos va a regalar, nos va a obsequiar otro episodio de esos maravillosos, conmovedores, enriquecedores, y que nos dejan con un subidón también y que nos hacen reflexionar también muchísimo. Bienvenida, Lourdes, después de tanto tiempo y varios intentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aquí estamos, contenta como siempre. Digo varios intentos porque las dos es que nos parecemos muchísimo. Cada vez que hacemos el tema de quedar para grabar y empezamos a tratar de sincronizar agendas, es que somos como un espejo. No, que sí, que ahora tú, no, que ahora yo no puedo, ahora que sí puedo. Pero bueno, ahí nos vamos entendiendo y aquí estamos. Ay, siempre lo conseguimos, que es lo importante. Siempre, siempre, siempre. Yo disfruto muchísimo estos encuentros, además cuando se dan así de manera fluida, por decir algo. Lourdes, estoy encantada de que estés de nuevo en La Finestra Cultural. Para quienes aún pues o nos escuchan por primera vez, La Finestra Cultural es un espacio dedicado a la mente, al espíritu, a la expansión de la conciencia, el crecimiento, ¿no? Y la transformación. Y Lourdes, desde los inicios de La Finestra Cultural, ha formado parte y es como un pilar fundamental de este podcast desde las constelaciones familiares. Y en esta ocasión, en esta nueva temporada, quería que bueno, como siempre, tocáramos un poco el tema de las constelaciones familiares, que veo que cada vez está como un poco más de moda, por decirlo así. Cada vez salen como más series de televisión, cada vez salen más películas, cada vez salen como más historias, ¿no? En un contexto de modernidad. Y sería interesante comenzar por ahí. ¿Qué piensas de todo esto, Lourdes? Que sí, que es real, que es así. Y además cada vez más personas se acercan a tener esta mirada sistémica, ¿no? ¿Qué pasa con mi familia o las familias? Vemos películas y ya las miramos desde ese contexto, ¿verdad? Desde ese contexto de esta familia, estos secretos, este reencuentro, ya empezamos a verlas haciendo esa otra lectura. Y esa otra lectura la podemos hacer pues teniendo conocimientos de sistémica familiar, de las constelaciones familiares, del transgeneracional, o incluso ya es que nos vamos dando cuenta, la información está ahí y nos va llegando, aunque todavía muchas veces muchas personas no tienen el conocimiento de que eso tiene una explicación y tiene, pues hemos hablado otras veces, ¿no?, de las leyes del amor. Y también desde esa mirada nos podemos dar cuenta de qué significa más allá de lo que a simple vista aparentemente estamos viendo en la película, en el libro, leyendo el libro, la novela. Es que claro, todo tiene que ver con prácticamente todo, novelas. Gran parte de todo. Las familias, las relaciones, y claro, las relaciones tienen que ver de dónde venimos. Todos estamos relacionados unos con otros y bueno, y lo vamos observando, nos damos cuenta. Antes era pues la psicología, ya pues con Freud, Jung y demás, ¿no? Que ya empezaban a verlo pues desde el inconsciente, y ahí pues en constelaciones familiares trabajamos con el inconsciente familiar, ¿no? También. Es decir, que de tu parte debes ver de manera positiva que cada vez en este contexto de modernidad se hable con mayor naturalidad de todo esto, ¿no? Y que esté más visible sobre todo a estas nuevas generaciones, que se habla con mayor naturalidad.
Incluso puedes ver ahora gente muy joven, hablando de autoconocimiento, hablando de sistemas, de árboles genealógicos, ¿no? De la terapia sistémica. Y entonces tú dices, oh, pero mira, qué modernos estamos ahora con el tema sistémico. Totalmente. Yo estaba en una cafetería y con la camarera, pues hablábamos, ay, he visto que haces constelaciones familiares. Pues yo vi la serie famosa que abrió unas Sí. puertas a mucha gente, mi otra yo, que por cierto me he enterado que en junio hacen la tercera temporada, que yo haciendo, Ah, bueno, haciendo promo. haciendo promo. No, desde esa perspectiva, ¿no? Fíjate Claro. que aquello nos llegó muchísimas personas a Constelaciones, llegaron a través de esa serie. Porque ahí Qué hablaban potente, ¿no? claramente de constelaciones, no era aquella película que podías mirar bajo una mirada sistémica y de constelación familiar, no, era esa serie que te hablaba directamente de lo que hoy vamos a hablar, sobre todo, ¿no? De esas lealtades, de esas fidelidades que son inconscientes, invisibles, pero que nos estamos ahí repitiendo y sanando de generación en generación. Así que desde ahí abrió mucha gente, se acercó a las constelaciones y a mirarse, ¿no? ¿Qué ocurre en mí, con mi familia? Antes a lo mejor se daban cuenta, estoy repitiendo patrones, pero no sabías el por qué lo repetías o no sabías cómo salir de ello. Y bueno, pues ahí tenemos una herramienta importantísima y al alcance. Cómo sanarlo también. Ahora que mencionas lo de la serie, también he comenzado a ver hace poco una que se llama Interconectados. No sé si te han hablado ya de ella también. La vi, pero no la he Y visto. O sea, he visto mm, anunciada. vale. Pues sí, recomendada. Luego de haber hecho estos 5 minutos de recomendaciones de series, entrando en materia, es que a mí me encantan estos encuentros con Lourdes y así que los oyentes ya lo tienen clarísimo y los seguidores de La Finestra también lo tienen clarísimo. Entrando un poco en materia, ahora que mencionabas que quizás anteriormente sí notábamos que estábamos repitiendo algún patrón familiar, ya sea a nivel trágico, porque de hecho mi pregunta en este caso va dirigida a quizás el ser humano en algunas ocasiones prefiere repetir tragedias o incluso repetir historias que el sistema ha asignado buenas, en teoría buenas, pero que no van en su línea de felicidad o en su línea de deseo. Este ser humano prefiere incluso repetir todas esas historias, buenas o malas, con tal de no sacudir ese árbol, por decirlo así, ¿no? O con tal de no mirarlo y simplemente ver de frente esa lealtad. Totalmente. ¿Cuántas veces? Pero fíjate que es fácil entenderlo porque tendemos a ir hacia lo conocido. Entonces, de ahí también que se repitan historias, porque vamos a buscar modelos que ya conocemos de vida, vamos a atraer esas situaciones, porque son también a las que estamos fijadas a vivir, ¿no? Y de ahí pues que se vayan también fácilmente repitiendo cosas buenas y cosas no tan buenas. Porque desde luego quien se acerca, a las constelaciones generalmente es la persona que quiere solucionar algo. Lo que funciona bien, normalmente no vamos a moverlo, a sacudirlo. Aunque también está bien a veces, hacerlo. Si quieres, claro, sí. También el hecho de que haya la información en mi familia, pues de, no sé, de una persona que tuvo éxito financiero o de otra persona pues que fue un gran jardinero y a mí me encanta la jardinería, pues ¿por qué no también decir, pues voy a hacer una constelación, voy a mirar esto para que este talento, esto que tengo en mi información, pues poderlo sacar también hacia afuera de una forma que sea beneficiosa, ¿no? Para mí, mi vida, que me dé más facilidad en mi vida. ¿Cómo se heredan estas lealtades, Lourdes? ¿Cómo se hacen estos
pactos o contratos invisibles de generación en generación y de repeticiones. ¿En qué momento ocurre todo esto? No sé si será a nivel álmico, pero quisiera que tú me lo explicaras más detalladamente. Bueno, desde mi punto de vista sí es a nivel álmico. Sí, También hablamos del alma grupal de la familia. También vienen pues, un grupo de almas que vienen con un propósito. Aquí en esta familia tenemos esta información y esta es, dijéramos, como la base de nuestros estudios, de aquello que venimos a aprender como grupo. Y después a nivel pues, de como individuos, pues desde también mi visión y la visión pues de otras personas, pero claro, yo lo voy a explicar desde lo que yo siento, veo y desde una perspectiva pues siento y compruebo, incluso seguramente lo sí, compruebo que es así porque también mi mirada está ahí, ¿no? De que cuando, por ejemplo, antes, hace muchos años atrás me decían, es que claro, lo de las constelaciones familiares desdice lo que es la creencia en regresión, en las vidas pasadas. Yo digo, no, en absoluto, porque yo voy a ir a nacer a aquella familia que en su información esté aquello que yo necesito trabajar. No solamente es esta familia, sino que yo es lo que también a nivel de mi alma necesito aprender o solucionar o vivir al fin y al cabo, vivir y tener esas experiencias. Entonces iré a parar a aquella familia que me lo facilite, porque ya en el ADN, cuando yo encarne en ese cuerpo, voy a traer esa información, voy a tener esa información inscrita en mí claro. que me llevará por ese surco, por ese camino que mi alma viene con ese propósito para sanar cosas en mí que evidentemente que también sanarán al grupo, pero me voy a sanar yo principalmente. Es un proceso complejo el poder determinar estas lealtades y tener que eh, transitar ese proceso de decir basta, ¿no? Por decirlo así. No es fácil pensar en que tienes que, si ya es complejo tener que confrontar a la familia en este plano, ¿no? En el plano 3D, imagínate lo complejo que es tener que pensar que hay que romper una lealtad con un ancestro. Eh, y primero identificarla además también. Entonces, ¿cómo realizar eh, Mira, esa identificación además? primero de todo, la identificación es aquello que en mi vida se está repitiendo, que me doy cuenta que lo estoy repitiendo, no una, dos, tres, cuatro veces, y que no sé salir bien de ello, que aunque hago a nivel consciente, intento hacer esto o hago esto otro, pongo todo mi empeño en que sea diferente, pero de una u otra forma me va llevando hacia la situación igual o muy parecida. Porque también podemos decir que no todo se sana con las constelaciones familiares, o sea, Claro, vamos claro. sanando de generación en generación. Cada vez lo tenemos como un poquito más fácil. Otras generaciones vivieron pues aspectos tal vez pues muy duros de vida y luego en la propia evolución de todo el planeta, de todo el ser humano que vamos evolucionando, también nos facilita pues cambiar de creencias, que esto también están ahí, ¿no? Esas lealtades a las creencias, lo vivido por nuestra familia, los mandatos, ¿no? El mandato que Sí, te indica aquello que tienes que hacer. Nos costará más o menos salir de ello, pero eso forma parte precisamente de madurar como adultos, madurar como seres humanos. Nuestro crecimiento tiene que ver con saber salir de esas lealtades, sobre todo de esas lealtades que hay que sanar. No saldré de una lealtad que me llena. O sea, pues vengo de una familia, pienso ahora, por ejemplo, las sagas que hay pues, de familias de varias generaciones de actores, por ejemplo, y actrices. Pues si le llena, le satisface y además pues se gana bien la vida porque va a salir de algo que le apasiona y que le gusta, pues va a seguir con esa claro. lealtad adelante. Pero si está pues en un rol que, pues yo qué sé, alguien que quiere, recuerdo una chica hace muchos años antes de que yo hiciera constelaciones familiares, que ella pues quería ser bailarina
y estudiaba, había estudiado ballet y seguía haciendo ballet con 21 años a escondidas de la familia, porque la familia venía de una familia de médicos y ella estaba estudiando medicina. Estaba estudiando medicina. Claro. Pero ella a escondidas seguía, bueno, el ballet era su pasión. Claro, el tema es de que se sentía obligada a estudiar medicina. No quiere decir que sea incompatible una cosa con otra. Bueno, incompatible si te quieres dedicar a tener una carrera como bailarina, pues te exige tantas horas y tanto tiempo, pues como te puede exigir pues una profesión. O como médico. Medicina. Exacto, exacto. Entonces ahí puede, pero en principio disfrutar de ambos amores no son incompatibles. Hasta cierto punto. Luego pues llega un momento en nuestra vida que tenemos que elegir y también eso forma parte de nuestra, de madurar, de crecer. Hay momentos que tenemos que elegir y desde dónde elegimos. El tema es desde dónde elegimos. Hay un sí, cantante, hay alguna... Sí, perdona, dime, Lourdes. No, era una anécdota que iba a explicar, sí. Que aunque me escuche, supongo que estará contento de escucharlo, si es que tengo la fortuna que escuche esta entrevista. Juan José Lopera, que es un médico colombiano, él estuvo muchos años, había estudiado medicina y estuvo muchos años como cantante de ópera y trabajando en los mejores teatros, óperas del mundo. O sea que, sí. Y estuvo muchos años hasta pues, que llegó un momento que, bueno, volvió y en sus épocas libres practicaba la medicina desde esa perspectiva más integrativa y demás. Yo lo conocí pues, como cantante de ópera y médico. Y ahora, bueno, desde hace, que yo sepa, él es de Bogotá. Él está en Bogotá y él sigue trabajando desde hace años como médico, muy afín con el doctor Carvajal. Así como existen los órdenes del amor en constelaciones familiares, también podrían identificarse los tipos de lealtades, por ejemplo. ¿Hay tipos de lealtades específicas que se heredan? A ver, sí que hay grupos de lealtades muy parecidas. Por ejemplo, estas que hemos dicho de profesión, ¿no? De que hay familias que son clanes, de que todos son abogados. O todos son herreros, o cuesta mucho pues conocí a una mujer que era de una familia, todos eran agricultores y era la primera que tenía una carrera universitaria en su familia, que evidentemente era un orgullo para la familia, pero en principio tuvo que romper muchas barreras para llegar ahí. Así que sí, que hay como a nivel profesional son muy fáciles de ver, de comprobar, de ver esas lealtades. Pero, por ejemplo, secretos de familia que se viven como secretos y no sabes, porque estás repitiendo que en todas las generaciones pues haya alguien de la familia, haya alguien, una o dos personas que se encuentran con el mismo tema. Pues, por ejemplo, que no son reconocidos, que no tienen éxito, es como si no fueran vistos, como si fueran invisibles. Y lo más probable es que estén siguiendo una lealtad a alguien en la familia que fue precisamente no reconocido o que fue expulsado. Desde las leyes del amor, aquello que explicábamos de la pertenencia, todos pertenecemos a una familia. Y si alguien es expulsado de la familia, esto conlleva como una grieta, un agujero que alguien tiene que ocupar ese lugar. Entonces nos encontramos a veces viviendo una vida que no es genuinamente la nuestra. ¿Algún familiar que haya sido excluido, alguno de nuestros ancestros que haya sido excluido en la línea del árbol y que luego inconscientemente o igual porque no nos han contado, ¿no? O no se habla, o es un secreto familiar, como lo has dicho al principio, e inconscientemente se empieza a ocupar esos espacios? Sí, se empiezan a ocupar esos espacios o atraemos personas a nuestras vidas, amigos o parejas, muy importante, que están ocupando ese lugar. Curiosamente eso también podemos verlo, tal vez, pues yo qué sé, pues un abuelo que desapareció. Vamos a explicar este ejemplo, por ejemplo. Un abuelo que desapareció y que nunca más se supo de él.
pero esto pues dejó como un dolor en la familia. Y luego hay una nieta que se casa con un hombre que se llevan bastante edad de diferencia, y que cuando sabemos las fechas de nacimiento, pues resulta que este hombre nació el mismo día, no el mismo año, por supuesto, pero sí el mismo día y mes que aquel abuelo que había desaparecido. Esto podríamos decir que es una forma de reparar la ausencia del abuelo, esto que estoy diciendo. Esta podría ser una forma de repararlo. Otra forma, desde luego, siempre decimos que nos tenemos que liberar de los juicios. Tal vez aquel abuelo, vamos a decir que puede ser que desapareciera la guerra y nunca se supo de él, pero también puede ser que abandonara la familia y creara otra familia. Por un lado puede ser venerado porque falleció en la guerra y no sabes qué pasó con él exactamente, y por el otro lado puede ser odiado porque abandonó la familia y montó otra familia, tuvo otra familia paralelamente. Entonces el dolor es diferente. Y sobre todo nos tenemos que liberar del juicio, o sea, honrar, ¿verdad que yo quiero elegir mi vida? Pues honrar que él eligiera la suya. O sea, Si no hemos... y honrar no significa que esté de acuerdo que yo haría lo mismo, no. Honrar es, honro lo que tú en aquellos momentos de tu vida elegiste. Y lo que honro, pues también el dolor de la abuela que se sintió abandonada, o de mi madre, o de mis tíos que se sintieron abandonados. Pero dejo de hacerme cargo de ello, del dolor que los otros sintieron en aquellos momentos. Cuando las personas intentan de alguna manera buscar, ¿no?, qué es lo que ha pasado en la historia familiar y no logran hacerlo, algunas veces lo hemos tratado en algunos episodios, sobre todo incluso cuando se trata de personas adoptadas que no tienen acceso a la información familiar, y estos casos a mí me llaman mucho la atención también, sobre todo por el que está atravesando el proceso, que no tiene acceso a esa historia, pero que desde el punto de vista sistémico sí puede hacer un trabajo de sanación. Sí, así es, se puede. O sea, la información la tenemos inscrita en nuestro cuerpo. Esa información está ahí. Entonces hay sistemas de poderlo hacer aunque no tengas la información a nivel consciente. Sí está la información inscrita en el campo. Nos ponemos en contacto desde, pues con amor, con respeto. Nos ponemos en contacto, pues hay una forma de hacerlo más o menos sencilla, nos dejamos sentir y pues esto nos llega, ¿no?, aquello que sería lo adecuado o lo importante. La constelación familiar tiene esa facilidad de que nos ofrece el reparar, aunque no sepamos exactamente lo sucedido o aquello que se está reparando. Hablamos de secretos. A veces pues son secretos, pero son sabidos, ¿no?, que en su momento pero hay secretos que no logramos saber lo ocurrido. Jamás, claro. Exacto, que jamás sabemos exactamente aquello que ocurrió porque quedó entre dos personas o quedó en una de ellas o un grupo que guardó silencio para siempre de aquello. Sí es importante que se sepa, nos llegará la información. A mí me ha ido llegando información de mi genealogía, de mi árbol, desde el momento en que empecé a tener intención de que esa energía, o sea, de que esa información me fuera llegando. Y pues ha ido surgiendo, hemos ido atando cabos, hemos ido viendo que era así, pero no es necesario saber exactamente lo que sucedió para repararlo. Claro. Porque el trabajo es desde la gratitud a la vida, el trabajo es desde mi corazón, desde amar lo que es, reconocer lo que es, sepa o no sepa exactamente lo que sucedió. Yo creo que es una de la gran luz que posee como terapia sistémica la constelación familiar, que no se trata de este tipo de terapia que de alguna manera primero tiene que meterte el dedo en la herida para poder encontrar un alivio, ¿no? O sea, hurgar en la herida para poder hacerlo. Y esto que acabas de mencionar me parece muy bonito, que es como, no es necesario saber qué pasó, sino
exacto. sino simplemente, bueno, honrar como todo aquello que haya sucedido y seguir el camino en esto que tenemos, en esto que tenemos. Exacto. Ujú. Desde el punto de vista sistémico, este tipo de lealtades que podemos estar cumpliendo o repitiendo, eh, eh, podrían también manifestarse en entornos laborales, en entornos, como lo mencionaste también, en la pareja. Sí. Incluso pueden estas lealtades estar presentes en Ujú. figuras, mm, quizás eso, Ujú. un entorno laboral, por ejemplo, ¿no? Quizás un Totalmente. compañero con el que no logro conectar, Ujú. una dinámica que no puedo realizar, pero inconscientemente pues es algo que está representado allí Ujú. Sí, a sí, nivel sí, totalmente. sistémico. Así es, así es. Fuera de nuestra familia nos vamos a atraer aquellas situaciones, aquellas circunstancias, aquel entorno que nos va a ayudar a empujar aquello, a empujar a trabajar aquello que yo a nivel individual, pero sobre todo también mi familia, necesitamos solventar. Y cuántas veces a través de los compañeros de trabajo estamos dándonos cuenta y liberando temas que pueden estar en nuestro sistema. Las amistades, decimos, yo he escogido a mi familia de alma, ¿no? Muchas veces solemos decir con nuestras amistades. Y, y luego si lo podemos mirar más profundamente, vemos, uy, este amigo es verdad que se comporta como aquel tío mío, o esta amiga es de alguna forma es como mi hermana, la siento mi hermana, pero también tiene que ver un poco con mi hermana biológica. Cómo vamos Ujú. construyendo también nuestra familia paralela a nuestra familia biológica y que todos son mm, recursos que tenemos para más y más trabajar lo propio. Sería como, Es sí. fascinante porque cuando te encuentras en un entorno donde constantemente en la cotidianidad, pongo el ejemplo de espacios laborales porque es donde normalmente pasas mucho Sí, tiempo de tu día, ¿no? sí. Muchísimas horas. Y es fascinante Ujú. porque cuando empiezas a observarlo como en una especie de, como si fueses una especie de dron, ¿no? Dentro de ese lugar así, y empiezas a ser observador de todo, Ujú. eh, no sé qué tan bueno es tener estos conocimientos en esos momentos, Está, pero te das no. cuenta de, oh, madre mía, lo que hay aquí, este hace de padre, el otro hace de madre, el otro se hacen de hijos, los Ujú. otros son los rebeldes, aquellos son los excluidos, y empiezas a ver todo desde afuera y dices, madre mía, no, no, no. Bueno, sobre todo, ¿cuál es el papel que estoy haciendo yo, no? ¡Qué miedo! Don- Pero bueno, sí, sí que Ujú. identificas para los procesos, Sí. para luego, bueno, cada quien que tenga el Ujú. conocimiento, la apertura, pues que haga su trabajo personal correspondiente. Totalmente, fíjate, eso nos puede facilitar muchísimo el darnos cuenta, de, precisamente esto que decías de la observación, el dron por encima, el darnos cuenta nos facilita hacer el trabajo. Y el trabajo al final es mantenerlos, observar y ver también de llegar a mantenernos lo más neutras posible en cuanto a que, ay, mira, sí que reacciono, pero ya no me quedo con eso. O sea, nos ayuda a ver también dónde Mm, están nuestras heridas, sin hurgar demasiado mm, en ellas, pero nos mm, damos cuenta, ah, vale, ¿y ahora qué hago con mm, ello? Porque esto es mío, no es lo que el otro me ha dicho, esto es mío. ¿Qué hago con correcto. esto? ¿No? Y así que nunca tener más conocimientos nunca es negativo, en absoluto. No, no. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo que da Sí, es un poco de susto. sí, Eh, sí, 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 la, queda justo. Los patrones, Lourdes, los patrones relacionados con los vínculos, también incluso con la soledad, también podría ser una lealtad, ¿no? Estas familias que Sí. constantemente te pones a ver, ¿no? Igual los bisabuelos o abuelos tuvieron muchísimos hijos, Ujú.
tatarabuelos, bisabuelos con muchísimos hijos y luego poco a poco, ¿no? Cada vez se reduce más y más hasta que las últimas generaciones están cada vez más solas y buscan incluso la soledad, ¿no? El patrón se repite de familias que tíos, hermanos, van quedándose solos en el tiempo. Sí. ¿Esto puede ser también un tipo de lealtad? Puede ser en principio un tipo de sanación que busca ese grupo, pero fíjate también aquello que decíamos del péndulo, ¿no? Nos vamos de un extremo al otro. Bueno, yo creo que llegará al punto en que vamos a encontrar ese término medio, porque si el que está en soledad lo sufre, si ha llegado a la soledad por circunstancias que no le gustaban, si ha llegado a la soledad desde con mucho dolor o por huida, por huir de estar con, porque eso también pues nos muestra, como decíamos, ¿no? Los demás nos pueden mostrar nuestras heridas y tal vez llega un punto que no tenemos ganas de mirarlas más o de qué hacer, o qué hago con ello, no sé qué hacer con ello. También nos está indicando que habrá otra generación que sanará eso. Aunque esa persona no tenga hijos directamente, pero tendrá algún sobrino, sobrino nieto, que estos, o sea, el tema siempre es que hemos de sanar al grupo. Cuidado, sin tomar para nada, tomarnos la responsabilidad de que depende de mí sanar al grupo. No, esa no es una posición adecuada. No es una posición Solo faltaría adecuada. También. No. Ya lo de salvadoras ya nos va pasando. No, ya eso ya lo hemos pasado, ese ya lo hemos hecho. Exactamente, eso no. Pero sí la responsabilidad de mirarme a mí, sí, de procurarme ser lo más feliz que yo me puedo permitir. Y cuando digo felicidad no estoy hablando de estar eufórica, ni de que todo me vaya bien, no, de que yo me sienta bien conmigo misma, sea acompañada o sea, como indicabas antes, ¿no? Sola o acompañada. Pero bueno, que somos seres de comunidad. Y esto por eso también creo que está llegando bastante infelicidad cuando no tenemos relaciones. Que no digo que vivas solo o no vivas solo, pero que, bueno, que interactuamos con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. De respetar los órdenes del amor, igual podemos hacer un repaso de ellos, ¿no? Y de cómo es el orden correcto para poder incluso liberarse de estas lealtades. Entiendo que esto va de la mano. Si hay un orden en los órdenes del amor, pues también se aminora el estar cumpliendo con una lealtad, porque hay un proceso más sano. Sí, como decíamos antes, he hablado de la ley de la pertenencia, o sea, todos pertenecemos a una familia. Si alguien, por el motivo que sea, ha sido excluido, pues esto va a repercutir en la familia. Pero fíjate que también podemos hablar de ser excluido, pues un hijo que se perdió incluso al inicio del embarazo y que nunca más se habla de él. Pero esa información está en la familia y los otros hijos lo van a percibir inconscientemente, les va a llegar, pues no estoy yo, este no es mi lugar, o sea, tal vez no me siento en el lugar porque no estoy ocupando también un poco el lugar de aquel niño que no llegó a vivir, que no llegó a estar en carne y hueso en esta vida, ¿no? Que no pudo, que no fue mi hermano. Si nunca se habla de ello y hay como, una vez más, utilizo la palabra como grieta, ¿no? Ahí ese o tal vez dolor de la madre, del padre, de aquella pérdida. Y da igual, o sea, ahora aquí da igual que habláramos de algo provocado o de algo fortuito, natural, o sea, no importa, el dolor está ahí y puede haber sentimiento, además, vamos a poner sentimiento de culpabilidad, con lo cual más peso. Y casi el otro hijo que viene, sientes que te quita la culpabilidad que sentías, con lo cual saber en qué lugar queda este hijo, ¿no? Lo que transmitimos. Mira, mañana en el curso de formación que damos, mañana toca un proyecto sentido, precisamente. Y el proyecto sentido también es otro tipo de lealtad a nuestra familia,
que tiene que ver, por ejemplo, con esto que he comentado, ¿no? De hermanos que no nacieron y que de una forma inconsciente estás pidiendo a tu siguiente hijo o hija, estás pidiéndole que también sea un poco, que te alivie aquel dolor del que no pudo ser, normalmente inconscientemente. Y luego tienes hijos que se están peleando y no entiendes por qué se están peleando. Pueden ser diferentes causas, ¿eh? Pero una de ellas puede ser, incluso, o sea, estoy hablando de diferentes causas transgeneracionales, ¿eh? Sí. Ejemplos. Sí, muchos. Y en cambio, pones en la constelación, llega que a lo mejor no tiene la información, pero que de forma inconsciente el campo se abre y ves ahí que hay un hueco y pones a alguien para que que ocupe ese lugar que estaba vacío, bum, 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 y todo lo demás se pone en orden. Y luego otras personas que no han estado en esa constelación, pero que pertenecen a esa familia, van a sentirse diferente, van a cambiar formas de comportamiento con una facilidad que dices, esto es increíble. Otras veces no es tan fácil, vamos a ver, hay que mirar a lo mejor algo más de lo que surgió o se vio aquella vez, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Esta sería la primera, la ley de pertenencia. Después está la de jerarquía, la llegada, qué orden llegamos a este mundo. Y ahí sí cabría también esta que acabo de decir, este ejemplo de los hermanos. Porque si yo nací el tercero y antes mis papás perdieron 2 hijos, aunque yo sea socialmente el primer hijo, pero a nivel de mi familia soy el tercero. Y puedo no encontrar mi lugar, costarme encontrar mi lugar. Entonces, esta sería una forma. La otra forma más fácil de ver la ley de jerarquía es pues que pues hay un papá muy enfermo y la mamá pues no puede ocuparse de los hijos porque tiene que ocuparse del papá, y automáticamente habrá algún hijo que se empiece a ocupar de los hermanos. O que se ocupe de cuidar a la mamá o al papá. Ahí también estamos poniendo... Yo creo que esos ejemplos que mencionas, que igual sin necesidad del caso de la enfermedad, creo que es uno de los más comunes en las familias, ¿no? El hecho de que incluso a veces muchos hijos empiezan a tener el rol, o inconscientemente el rol de al revés, invertido, como, y no incluso de personas mayores, sino de padres muy jóvenes también, pero el hijo asume una posición como de que él es el padre. Esto es muy común, yo lo veo muchas veces, y entiendo que esto va a generar un desorden. Totalmente va a generar desorden y que repercutirá en la vida de esta persona que ha vivido ese desorden. Y entonces también a su alrededor, ¿no? Es como que se expande aquello que vives. Por lo tanto, si estás viviendo desde un desorden, se va a expandir el desorden. Fíjate en nuestras casas, ¿no? Todo se descoloca. Y dices, pero ¿cómo puede ser si yo solo he movido esto de sitio? Y se expande el desorden, ¿no? Pues también, evidentemente, en nuestras vidas, en aquello que se está viviendo sin saber exactamente el por qué se está viviendo eso. ¿Cuántas veces vemos hijos que es el que está llevando, es el que marca el orden de la familia, lo que él dice, ¿no? Aquello que decimos, el rey de la casa, no, es el déspota de la casa, y somos y en ese aspecto serían los padres los que tenemos que colocarnos en nuestro lugar como padres y al niño dejarlo ser niño y marcarle. Hoy hablaba con otra compañera el tema de hijos que hablan a sus padres, en lugar de llamarle papá, mamá, les llaman por el nombre. Por el nombre, sí. Por el nombre, claro, pueden ser diferentes también lecturas, tampoco es una sola lectura, pero una lectura sería, soy igual que tú, a mi papá y a mi mamá, no, o sea, María, Pepito, Pepe, no, o sea, si los padres aún así saben poner el orden, tú eres nuestro hijo, y tú, sobre todo, te tienes que acabar los macarrones hoy, pues entonces estamos... Eso nos da para otro episodio de podcast, porque eso ya se va a estar por criar
respetuosa, Lourdes. Y yo no, no, porque Entonces, claro, para claro, muchos padres esto es maravilloso, ¿no? Ay, no, es que no me llama mamá ni papá porque es que nosotros tenemos una no, crianza somos amigos, distinta, nosotros somos amigos, somos no, no, amigos. no, o sea, soy el No, no padre somos y soy amigos, la tú madre. eres mi papá. Exacto, Exactamente. exacto. Necesitamos un papá y una mamá. Amigos ya los Correcto. conseguimos fuera de casa. Sí, que Sí, después tenemos que hacer mucha terapia, después tenemos que hacer mucha terapia cuando esos roles no se cumplen con la jerarquía correcta. Después sí, sale muy caro. Pero bueno, encontramos el camino, Lourdes. sí, sí, aquí Encontramos el estamos. camino. Aquí estamos y Hombre, como decías al principio, cada vez esto va expandiendo más y más. Eh, ujú. yo hace muchos, bueno, empecé, claro, más bueno, si digo más de 40 años, pero bueno, sí, hace más de 40 años que estoy en el tema, Qué en el bella, mundo de bueno, las eso habla terapias. de tu experiencia, por favor. No de las constelaciones pues hace menos años, desde el 99 que vino la primera vez Bert Hellinger a Barcelona y conocí las constelaciones. Pues yo a mis 25 años yo tenía la sensación de que todo el mundo estábamos en el crecimiento personal, pero no, es que me di cuenta que es que era la gente con la que yo estaba. Con la que estabas, que te rodeaba, por supuesto. Exacto. Fuera de eso no había tanto. Y ahora sí, ahora lo vemos. Y además, mira, por ejemplo, esto que he comentado de los 40 años, da igual que lleves 40 que 5. O sea, a lo mejor el que lleva 5 años en el autoconocimiento ha evolucionado tan súper rápido, ha tomado conciencia, ha hecho un trabajo interior tan inmenso que puede estar igual o más que el que lleva 40 años. Es que, a ver, cada uno tenemos nuestro ritmo. Totalmente, totalmente. Ahí Para tenemos todo, aplica para todo. Ahí Para está, una sí. persona, Lourdes, que está cumpliendo con alguna lealtad, que crea que está atrapado, atrapada en algún patrón, y que lo está identificando en su día a día, ¿qué le recomendarías que debería hacer, independientemente de que tenga experiencia en el ámbito de las constelaciones familiares, por ejemplo? ¿Y qué le recomendarías que debería hacer, no? De pronto, no sé, te pongo un ejemplo, cada noche antes de dormir, no sé, según las creencias de cada quien, si haces una oración, alguno medita. En este caso puntual, cuando se trata de tu línea sistémica, ¿qué podríamos hacer al pensar que estamos atrapados en una lealtad? Pues en forma sencilla que podemos hacer es en gratitud. Gracias por lo que estoy viviendo, gracias a la familia por la que tengo vida, a través de la cual he venido. Gracias, y irnos liberando de los juicios. Y si tenemos los juicios, aún así, gracias por lo que tengo. Gracias por... Y eso nos va a ir ayudando a ir liberando aquello que nos duele. La gratitud, no el juicio. La queja nos lleva a seguir atrayendo más juicios, más quejas a nuestra vida. Lo que decía antes del desorden, ¿no? ¿En qué nos fijamos? ¿Dónde ponemos nuestra mirada? Entonces pongamos la mirada así, a nivel sencillo diría gratitud, honrar de dónde venimos. Honrar de dónde venimos es honrarnos a nosotros mismos. Mirarnos al espejo, mirarnos a los ojos y decir, aquí estoy yo, soy yo, gracias. Gracias, ¿no? Por tener vida. Tener vida es tener oportunidad. Ya es un éxito el estar aquí, ¿no? Aquello que también habrás oído de que con la cantidad de óvulos, espermatozoides, y resulta que se juntaron aquellos que luego soy yo. Por lo tanto, Ganamos la primera competencia ganada. Exacto. Sí, muy bien dicho. Pues sí. Desde ahí, y luego, pues sí, hoy en día tenemos tantísima información a nuestro alcance que también hay que ver qué tipo de información, ¿no? Pero podemos comparar, ir a un lugar, ir a otro y luego encontrar con aquel tipo de camino que nos hace sentir bien. Oye, aquí me siento bien. Porque, bueno, tenemos tantas técnicas y métodos en estos momentos a nuestro alcance que es que podemos elegir, podemos combinar
y no estar pues como antiguamente, que estábamos tantos años ahí, como decías, hurgando en la herida. Claro, que ese es su camino, oye, perfecto, pero hay un día que tenemos que elegir si nos seguimos quedando ahí o empezamos a mirar hacia otro lugar. Hay una gran importancia allí. Me quedé pensando en lo que has dicho de lo de mirarse al espejo y veo muy interesante poder hacer la similitud del hecho de que cada vez que nos miramos al espejo, ese gran parecido que vemos físico, ¿no? De la familia y nos encontramos en los ojos, nos encontramos en los gestos y en ese espejo que nos vemos diariamente, cada vez vemos más a nuestros padres o a nuestros abuelos y de esa misma forma como nos estamos viendo y reconociendo en ese espejo, llevamos todo lo de ellos también, aunque no se vea, lo bueno y lo malo. Claro, el tema es de que si yo odio lo que veo o yo odio a mi papá, a mi mamá, a quien sea, estoy reflejando eso también. O sea, si no puedes amarlos a ellos todavía, ámate a ti misma, empieza, ¿no? Amarte a ti misma. Y eso poco a poco, ese amor se expande igual que se expande pues cualquier sentimiento o emoción. Se expande primero hacia ti, bendecir nuestro nombre, nuestras vidas, en la familia, que mira, a veces nos cuesta mucho cuando decimos es el mejor padre que has podido tener o la mejor madre que has podido tener y a lo mejor has sido un maltratador, maltratadora. ¿Y cómo puedes decir que yo diga y reconozca que es el mejor padre y la mejor madre cuando me han maltratado? Pues claro, no sabemos cuál es nuestro pacto de alma. Es aquello que firmamos, aquella letra pequeña que firmamos para venir. A lo mejor venimos pues eso a cambiar totalmente la energía de ese árbol, de esa familia. Hay una frase que me encanta, creo que es de Jodorowsky, no estoy 100% segura, pero creo que es de él, que dice, ningún árbol, más o menos, ningún árbol está podrido si ha dado una fruta como tú. Se ha dado un fruto como tú, ¿no? O sea, todo árbol da un fruto que lo puede magnificar, que lo puede sanar de alguna forma. Y bueno, ya sería entrar entraríamos en otro episodio, porque yo me quedaría horas hablando contigo, porque una cosa se une con la otra, un tema se une con el otro. Y pasaríamos horas, porque además acá se viene también el hecho de, entraríamos en un programa también maravilloso que tuvimos, que quiero repetir y actualizar, que era el de hablar del perdón también, porque en la medida que tú haces como más consciente el hecho de cuál habrá sido la historia de esta persona, o de esta familia, o de estos padres, o de este compañero con el que me toca lidiar cada día, ¿no? Y ves más allá de cómo habrá sido su historia o cómo habrá sido su infancia o qué heridas trae, pues llegas con más facilidad al no juicio que mencionabas al principio. Ahí está, es que el perdón al final es dejar de enjuiciar y cada uno hizo lo que supo y pudo en aquel momento de su vida. Cuando decimos, no, es que no quiso. ¿Quién soy yo para decir que el otro no quiso? Igual que yo, pues a veces no puedo salir de una rueda, pues igual la otra persona no pudo salir de su rueda. Pero qué bien, yo tengo ahora la conciencia de que tengo herramientas, recursos para poder salir de esa rueda. Entender, sanar y poner límites también. Diferencia. Evidentemente. Desobedecer con amor. Ay, eso me encanta, me la llevo, me la copio. Me gusta esa, desobedecer con amor. Lourdes, estoy contentísima. Yo la verdad no quisiera terminar, pero vamos a dejar para otro episodio, para otro encuentro. Además que prontito, luego de que este episodio se estrene, en unos días nos estaremos abrazando. Qué bien, qué gusto poderte abrazar. Tengo muchas ganas. Yo también. Gracias por este programa y bueno,
Dejaré también todos los datos sobre las constelaciones familiares que Lourdes Pérez Benito realiza en Barcelona presencialmente y sobre esta maravillosa formación en constelaciones familiares que inicia en el mes de septiembre. Exacto. Mira, en Sí. cuanto a presenciales, también quiero comentar una cosa, que podemos trabajar con el grupo en Barcelona, pero la persona puede estar online. Se están haciendo constelaciones. El grupo está en Barcelona, pero la persona ahí puede conectar pues desde Perú, desde Chile, desde donde esté, desde Tarragona, o sea, que también esa es una posibilidad, una opción. Maravilloso. Por supuesto, antes de septiembre tendremos otros episodios y entraremos en detalle sobre esta formación con Lourdes Pérez Benito para quienes nos estén escuchando y tengan ese llamado en querer profundizar un poco más en la formación de constelaciones familiares. Lourdes, muchísimas gracias. Hasta un próximo episodio. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ti, como siempre, un placer, un honor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Finestreros, por acompañarnos en otro episodio y nos vemos en una semanita. Bueno, nos escuchamos en una semanita. Seguimos en la Finestra Cultural a través de Auténtica Radio, bajo la dirección de Miquel Gato, y en la Finestra Cultural, en la edición y el montaje, Diego Flores, y en la producción, esta servidora Sol Ángel Borrell. Hasta el próximo episodio.